Queridos amigos que nos acompañan y también a nuestros hermanos que en la distancia se unen en esta noche, bendiciones de parte de nuestro Dios, que grato es saber de que estamos unidos por los lazos más fuertes que es del amor divino de nuestro Dios. Gratitud para cada uno de ustedes que sacan un momento de su tiempo para entrar en la palabra de Dios y también para compartir en unidad a través del Espíritu Santo. El tema de esta noche nos mostrará que tenemos un Dios tan justo y misericordioso que respeta aún el mismo albedrío que Él nos ha dado y por ende debe permitir que nosotros suframos las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Podemos entonces hablar de que Dios es un Dios de amor. Él es amor, en Él está el principio del amor, pero Isaías 28:21 habla de un lenguaje extraño para Él. Veamos qué dice. En su última parte menciona: se enojará como en el valle de Gabaón, y la obra que realizará les parecerá extraña e inaudita. El Señor menciona que en medio de su enojo, cuando ya a causa de nuestras malas decisiones tenemos que sufrir nuestras consecuencias a través de un castigo, esa labor y esa obra para Él es conocida como una obra extraña, porque no hace parte de su naturaleza. Hay una frase muy diciente, muy escuchada también, y es que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Y es muy cierto, querido amigo, pero saben, también es cierto que en algún momento Dios tendrá que destruir el pecado, pero también tendrá que destruir a los pecadores. Aún así, a esa obra extraña que Dios realizará es que el profeta Isaías llama la obra extraña, un lenguaje de amar extraño para Dios, porque Dios nos ha prometido que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, pero para que eso suceda tiene que destruir este mundo de pecado en el cual nosotros vivimos, del cual también Pablo mencionó que nuestra ciudadanía no estaba aquí en la tierra, que nuestra ciudadanía estaba en los cielos. De hecho, es algo extraño para alguien que enseñó a los hombres a amar a sus enemigos. Algo extraño para alguien que no permitió que sus discípulos descendieran fuego del cielo para aquellos que lo habían rechazado. Algo extraño para aquel que aún muriendo en la cruz del Calvario oró a su Padre y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos un Dios de amor que en algún momento de la historia realizará una obra extraña. Ezequiel 33:11 nos habla del juramento que hizo Dios aún por su propia vida. Él dice: juro por mi vida que no quiero la muerte de ningún pecador, sino que éste cambie su conducta y cambie también su manera de vivir. Muchos de nosotros posiblemente estamos relacionados con la historia del Éxodo, y es por eso que en esta noche vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó. ¿Recuerdan ustedes el momento en que el pueblo de Israel tuvo que emigrar a otras tierras, como fue en este momento a la tierra de Egipto en los tiempos de José? Recordamos a través de la historia de que fue profetizado de que había 7 tiempos, 7 años de hambre sobre la tierra, y por la gracia de Dios José había hallado gracia también delante de Faraón, y éste entonces pudo de igual manera darle un privilegio a su pueblo y sustentarlo en medio de esa hambre. Así fue como el pueblo de Israel llegó hasta Egipto. Allí permaneció por mucho tiempo, pero de igual manera esa relación poco a poco con el correr de los años cambió. Y los egipcios entonces acabaron por considerar a los israelitas como una amenaza. Asumió el rol un faraón tras otro hasta que el pueblo de Dios pasó a ser esclavizado y pasó a la servidumbre. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios también poco a poco fue olvidando a su Creador. Llegando a tal punto las consecuencias que el pueblo de Egipto se sentía amenazado numéricamente por los israelitas, y por eso tomaron la decisión de que todo niño, varón que naciera, fuera arrojado al río. Y es allí donde entonces recordamos que Moisés fue rescatado de las aguas y fue elegido por Dios para que libertara a su pueblo en aquel momento, al pueblo amado de Dios. La cultura de Egipto era muy idólatra, adoraban a una multitud de dioses,
y ellos consideraban que sus dioses en algunos momentos tomaban forma de animales, y por eso consideraban que tanto las vacas como los gatos, los cocodrilos, las ranas, algunos insectos y también algunas aves eran sagradas. Esa cultura que había en aquel entonces no dista mucho de algunos países que hoy en día existen en medio de nosotros, con las mismas creencias de consagrar algunos animales que Dios es el que ha creado. Éxodo 12:12 nos habla acerca de que Dios hará un juicio a causa de esta idolatría. Esta noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito de Egipto, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia, dice esta última parte, contra los dioses de Egipto. ¿Contra quién sería la sentencia y a causa de qué? Contra los dioses de Egipto. Él demostraría al mismo enemigo y a aquellos que idolatraban y adoraban de alguna manera también al enemigo de Dios. Él demostraría de que Él era el gran yo soy, el Dios todopoderoso que hoy está con nosotros. Inclusive el faraón era considerado como una reencarnación de Horus, lo que quiere decir que faraón en su momento, en medio de la comunidad donde estaba, en medio de ese gran imperio que lo fue también el imperio de Egipto, era considerado un dios. Y por eso los nombres que se les daba de Ramsés, Tutacamón, era recopilación de algunas deidades, porque era considerado una figura divina. Y la sentencia, recuerden lo que dice Éxodo, era contra todos aquellos que se consideraran un dios o que adoraban a dioses ajenos. Quiero recordar en este momento una cita de Elena de White que está ubicada en Patriarcas y Profetas, la página 266. Los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos, pero aún no estaban preparados para la liberación. Tenían poca fe y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente orar por ellos. Rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio y para revelarse a su pueblo. Cuando vieran su justicia, su poder y su amor, elegirían dejar a Egipto y entregarse a su servicio. Dios tenía una labor, tanto para Faraón y el pueblo egipcio, pero también tenía una labor de preparación para su pueblo. Cuando ellos vieran la grandeza de ese Dios y su poder, se aferrarían a Él con el deseo único de dejar atrás a Egipto. Sigue diciendo la cita en la página 267. Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de que así se perdiera. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo hasta que su duro corazón se humillara. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de los hombres fuertes, cuán débil era el poder de sus dioses que se oponían a los mandamientos de Jehová. Esta cita nos registra y nos confirma de que Dios siempre advierte a su pueblo y a todos lo que sucederá, con el deseo de que nosotros podamos convertirnos y cambiar nuestra conducta y de esta manera entonces obtener la gracia del cielo. Éxodo capítulo 7, versículo 17 nos habla acerca de la primera plaga que fue invadida en el territorio egipcio. Y por eso así ha dicho el Señor: con esto vas a saber que yo soy el Señor. Con la vara que tengo en la mano voy a golpear el agua del río y ésta se convertirá en sangre. El río Nilo era la vida y el corazón de esta nación. Si bien Egipto estaba ubicada en un desierto, recordamos que este río era el sustento y la economía de esta gran nación. Era su principal carretera. Por este medio se hacían sus comercios y sus intercambios comerciales eran supeditados a él. Y había un gran Dios conocido en medio de ellos llamado Nun. Era considerado el dador y el guardián de ese río, y se dice que Faraón todos los días al atardecer bajaba allí para adorar a este Dios. Y lo representaban como un varón con cabeza de cordero. ¿Y qué le pasó a ese río?
¿Por qué Dios comenzó con una plaga sobre el río Nilo? ¿Y por qué escogió una plaga de sangre? Dios es un Dios de juicio y de justicia. Recordábamos hace un momento que los egipcios habían tomado a bebés inocentes y los habían sometido allí, los habían tirado al río sin importar si morían ahogados y se servían de comida tal vez para los cocodrilos. Y esa sangre derramada en esos momentos iba a ser vindicada ahora. Hay una lección para el pueblo de Dios allí, enseñándonos que aunque el juicio de Dios demore, tarde que temprano, en algún momento, Él actuará. Hay también un mensaje de esperanza para ti. ¿Te sientes oprimido? ¿Te sientes tratado injustamente? Recuerda que Dios, tarde que temprano, Él actuará. Esta primera plaga fue imitada por los hechiceros y eso hizo que Faraón no le prestara atención. Tenemos un Dios grande, poderoso, pero también ese Dios poderoso nos ha dicho que el mismo Satanás para el tiempo del fin hará descender inclusive fuego del cielo a la vista de todos y que muchos se maravillarán y harán que muchos como Faraón no presten atención. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra del Señor? La palabra de Dios nos registra que seguidamente vino otra plaga, la segunda plaga, y fue una plaga de ranas. ¿Y sería que no había ranas en Egipto? Ustedes pensarían que en un lugar desierto tal vez no, pero recordamos que el Nilo existía allí y cuando el río Nilo regaba la tierra hacía que esta superficie fuera un lugar apto para cualquier clase de cosecha, pero también era un lugar apto para que se criaran allí las ranas. Entonces, si había ranas, ¿por qué se envió más ranas? ¿Saben? Las ranas se consideraban sagradas en Egipto, porque según ellos, las ranas vivían en dos mundos, en el agua y en la tierra, y la diosa Eket era representada con cuerpo de mujer, pero con cabeza de rana. Y lo más terrible es que si usted iba caminando y por accidente pisaba a alguna rana, ¿sabe qué pasaba? Usted podía ser castigado aún con la muerte. ¡Qué ironía en medio de esta plaga! ¿Cómo evitar que una persona pisara una rana si la plaga había dicho que llenaría toda la superficie de la tierra? Aún la diosa no pudo limitar de que sus adoradores pisaran las ranas, de que la tierra se poblara tanto de ellas que aún ni pudieran contener que entrar a las casas, a las camas, a la cocina y a cualquier lugar. Dios demostró de esta manera así su poder. Los hechiceros también lo demostraron, también imitaron este poder, pero ¿saben qué fue lo que hizo distinción? Que ellos no pudieron quitarla. Moisés fue de esta manera llamado por Faraón para que quitara la plaga, y Dios escuchó a Moisés y la plaga fue quitada, y él había prometido que dejaría ir a su pueblo, pero no lo hizo. El versículo 15 del capítulo 8 registra que una vez vio Faraón que tuvo respiro, que ya había pasado esta plaga, volvió y endureció su corazón. Faraón es similar a nosotros. Era considerado para ellos un dios, pero para nosotros a la luz de la palabra es como cualquier ser mortal. Y tan semejante a nosotros, porque igual una vez pasada la crisis olvidamos a Dios. La tercera plaga fue de piojos. En vez de que la tierra produjera frutos, cosechas, verduras, la tierra produjo piojos. Aún el faraón fue contagiado con piojos y ni siquiera el dios Get, que para ellos era el dios de la tierra, pudo impedirlo. Los sacerdotes egipcios llevaban muchos rituales de purificación para adorar a sus dioses. Y dentro de estos rituales específicos había uno para evitar que se les diera piojos, porque si se contagiaban de piojos, ellos no podían realizar ningún servicio a Dios, a ese Dios que ellos tenían. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que algo tan diminuto como un piojo no pudo ser imitado por los hechiceros, no pudo ser imitado por el diablo. Dice que Satanás no tiene el poder de dar vida ni de crear vida.
Lo que hizo anteriormente tan solo fue una falsificación, pero en este momento, en algo tan pequeño, tan mínimo como era un piojo, el enemigo no pudo imitarlo. De esta manera los hechiceros llegaron a decir de que eso venía del dedo de Dios. Y qué triste que estos sacerdotes no pudieron adorar a sus dioses. ¿Cómo es que ese Dios no pudo cuidarlos? ¿Saben por qué? Porque nosotros podemos confiar en un Dios que sí cuidará de nosotros. La cuarta plaga era la plaga de las moscas y está registrada en el libro de Éxodo capítulo 8, versículo 21 y 22. Si no lo dejas ir, yo enviaré contra ti y contra tus siervos y contra tu pueblo y tus casas toda clase de moscas, lo mismo que la tierra donde haya egipcios. Ese día, dice el versículo 22, pondré aparte a la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya en ella una sola mosca. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Ni el dios Amón, que era el dios de los vientos para ellos, pudo librarlos. Ni aun ese dios pudo hacer que las moscas desaparecieran en un vendaval. Esta plaga tiene algo especial a diferencia de las 3 plagas anteriores, y es que el versículo 22 decía que a partir de acá iba a haber una diferencia entre el pueblo de Dios y los que no eran parte del pueblo de Dios. Hoy en día nosotros también tenemos que analizar y evaluar algo. El coronavirus está afectando a buenos y a malos, a gente del pueblo de Dios que es adventista y que guarda los mandamientos de Dios, como también a personas impías que solamente piensan en hacer maldad. Está afectando a criaturas inocentes que no han conocido la inmensidad de lo que es el pecado. Pero llegará un momento sobre la tierra, más adelante en el plano histórico, donde las 7 plagas que serán derramadas como la ira de Dios no caerán sobre el pueblo de Dios. Habrá una distinción. Hoy buenos y malos se pueden ser contagiados, pero más adelante solamente los que hayan tenido en Jehová su refugio y le hayan obedecido serán guardados del mal. Esa es la distinción que el Señor también representó en esta cuarta plaga, donde puso al pueblo de Dios aparte y dice que ni una sola mosca pasó por la tierra de Gosén. Qué maravilloso es confiar en Dios y cuán importante es entregarle a Él nuestra vida. La quinta plaga fue una enfermedad sobre el ganado, lo que afectó sus fuentes de alimento, de transporte, de capacidad militar y también en sus ganancias económicas. Saben, entre los animales que ellos adoraban estaban los toros. Dice que cuando un toro moría era como si una persona hubiese muerto, se le guardaba tanto dolor y tanto duelo. Igual manera eran embalsamados. Tenían a un dios llamado el Toros Aquis. Y aún así, tampoco este Dios pudo librar de esta plaga sobre el ganado. Debido a esto, el faraón hizo una promesa y prometió dejar ir al pueblo, pero una vez pasada la plaga, nada que se cumplió la promesa, siguió endureciendo su corazón. Querido hermano, quiero en esta noche que recordemos cuántas promesas le hemos hecho a Dios. Cuando llegan los momentos de crisis, de enfermedad, de muerte, prometemos a Dios levantarnos temprano, prometemos a Dios estudiar su palabra, prometemos ir a todos los cultos y hacemos muchas promesas personales para cambiar nuestra conducta y nuestro temperamento. Pero una vez pasados los tiempos de crisis y de desesperación, nosotros nos olvidamos de lo que prometimos y seguimos con un corazón duro. La sexta plaga fueron úlceras. ¿Y por qué el Señor decidió realizar esa plaga por este medio? Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 9, el versículo 8. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomen de un horno puñado de ceniza que la arroje Moisés al cielo en presencia del faraón. La ceniza se hará polvo y caerá sobre toda la tierra de Egipto, y en todo Egipto producirá sarpullido con úlceras en la gente y también en los animales.
Moisés pudo haber alzado su vara, pudo haber dado la orden emitida por Dios para que vinieran úlceras sobre las personas y también sobre los animales que no eran del pueblo de Dios. Pero saben, el Señor le dio un procedimiento. Le dijo: Moisés, ve al horno, saca las cenizas, lánzalas al viento, y de esta manera será la úlcera sobre cada una de las personas que no temen y honran a Dios, y también sobre los animales. Los egipcios adoraban a ciertos dioses que ellos consideraban sanadores, y en ocasiones lo más triste es que realizaban sacrificios humanos, hacían cremaciones con personas vivas, y una vez tenían las cenizas, las esparcían al aire porque consideraban que esto era la bendición para ellos. Pero los dioses Isis y Osiris no sirvieron para nada ante esta terrible enfermedad. ¿Cuántas veces nos vemos enfermos y recurrimos a cosas que bien no podemos comer porque son inmundos e impuros por Dios? O bien asistimos a lugares donde sabemos que practican la hechicería, que están en desacuerdo con Dios buscando nuestra sanidad. Dios nos está demostrando de que no hay nada bajo el cielo que nos pueda librar tanto como la mano del Dios Todopoderoso. Y si nos enfermamos, aún Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin y morir en Cristo para resucitar primero. Ese es el lenguaje de un amor celestial, pero que en algún momento obrará extrañamente para dar su obra de castigo y darnos a nosotros un nuevo cielo y una nueva tierra. La séptima plaga fue una plaga de granizo mezclada con fuego y con truenos. Dice que fue algo temeroso, fue algo espantoso escuchar cómo los truenos retumbaban en la atmósfera, inclusive cómo era derramado fuego también y granizo a la misma vez. Esto debió haber sido muy inusual, ya que el lugar donde estaba era un desierto. ¿Dónde estaba la Trinidad egipcia de las alturas para detenerlo? Y saben, la Biblia menciona en esta historia que hubieron siervos de Faraón que tuvieron temor de la palabra de Dios y se resguardaron. Hubieron personas que creyeron a Dios en ese momento, a su palabra. Pero Faraón seguía con su corazón duro. Ya los magos y los hechiceros no podían imitar nada, porque llega un momento donde el poder de Satanás va a ser revelado, de que no es ni lo mínimo en comparación al poder del Dios poderoso que tenemos, al dador de la vida y también al dador de una nueva vida en redención eterna. La octava plaga es la plaga de las langostas. En el momento del lapso que hubo, volvieron a surgir pequeñas plantas, pero estas langostas acabaron con todo lo verde que acababa de surgir. No había comida, acabaron con todo. No sé si ustedes recuerdan, hace poco en las noticias también se nos mencionaba de un país que estaba siendo devastado por esta misma epidemia de las langostas. La sierva del Señor menciona que el Señor comenzará a destruir las ciudades impías e inicuas que se han olvidado de Él, de su justicia y de sus mandamientos. Y el pueblo de Egipto fue uno de ellos. Y muchos de los países de ahora también serán arrasados por haberse olvidado de la justicia de Dios. Que nosotros no nos olvidemos de su justicia y de su mano salvadora. La novena plaga fue la plaga de la oscuridad. Debió haber sido algo aterrador, pasar un día y ser como la noche, pasar otro día y ser como la noche, y llegar un tercer día y también ser noche. Debió haber sido algo muy triste y algo por demás temeroso, porque la Biblia dice que ni siquiera se veía el vecino, no se tantaba sino la oscuridad y las tinieblas. Y en ese momento, en esa plaga, dice que Moisés fue entonces a causa de Faraón amenazado de muerte, pero el fuerte poder divino fue lo que impidió que se les hiciera daño. Qué lindo conocer esto,
Qué lindo para nuestra confianza ahora y en los años que vendrán. Saber de que en medio de una persecución, de un decreto de muerte, nosotros podemos confiar, como confió el pueblo de Dios, de que nuestra vida será cuidada y entregada en las manos de un Dios que nos ama, que es un Dios divino. Esto nos amplía nuestra fe y nos debe ayudar a tener confianza en nuestro eterno Dios, de que Él cuidará de nosotros en medio de la oscuridad más terrible que caerá sobre la tierra, de incredulidad y del olvido a los mandamientos de Dios y de toda clase de inmoralidades y de pecados. Él estará con nosotros en medio de la oscuridad más terrible. Comparto el pensamiento de este libro también, nuevamente, Patriarcas y Profetas, en la página 273 y 274. Él da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes que se arraiguen en el carácter, pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. Va endureciendo su corazón contra la influencia del Espíritu Santo. Al rechazar la luz, se coloca en una posición en la cual la influencia mucho más fuerte será ineficaz para producir una impresión permanente. El que cedió una vez a la tentación, cederá más fácil la segunda vez. Toda repetición del pecado aminora la fuerza para resistir, ciega los ojos y ahoga la convicción. El que manifiesta una temeridad incrédula e indiferente hacia la verdad divina no cosecha sino lo que sembró. Es así como las multitudes escuchan con obstinada indiferencia las verdades que una vez conmovieron sus almas, sembrando descuido y resistencia a la verdad, y eso es lo que recogen. Hay personas que estuvieron con nosotros, que andaron en medio de nosotros y se hicieron bautizar creyendo lo que nosotros creemos ahora, pero ya no están con nosotros. Y usted les habla y resisten a la verdad. Ya no creen a la verdad que antes creían. Y la cita nos dice que esa es una manifestación de que en años anteriores ellos fueron indiferentes a la verdad y ahora están cosechando lo que una vez sembraron, aunque no lo crean. Pidámosle al Dios eterno que nos ayude a poder prestarle atención a todas las advertencias que Él nos está enviando a través de las señales y a través de su palabra. La 10ª plaga y la última fue la muerte del primogénito. Vamos a ver lo que dice Éxodo 4, 22 y 23. Allí vamos a ver la razón de por qué esta dura plaga. Pero tú le dirás al faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, él es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero tú no has querido dejarlo ir. Por eso ahora voy a matar a tu hijo primogénito. Allí tenemos la razón de por qué el Señor entonces produjo la muerte del primogénito, no solamente ante los egipcios, sino también ante los animales. Todo primogénito de las personas egipcias y de los animales perecieron, porque Dios comparaba a su pueblo escogido como su primogénito, como su hijo adorado, como el hijo con privilegios, que era lo que tenía el hijo primogénito, privilegios. Y ese pueblo de Dios era privilegiado por contar con la mano del Omnipotente. ¿Qué lecciones podemos aprender después de haber estudiado todas estas plagas y estos acontecimientos que sucedieron al pueblo de Egipto? Primero, debemos darnos cuenta de que Dios toma muy en serio el pecado. La gravedad de las plagas de Egipto revela cuán en serio toma Dios el pecado. Y no solo aborrece el pecado de los egipcios, Él odia todo tipo de pecado, pero ama al pecador. Cualquier pecado es grave si no nos arrepentimos. No podemos jugar con el pecado y no estar en grave peligro. No podemos jugar con la misericordia de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestra manera de vivir. Por más insignificante que sea nuestro pecado, tenemos que abandonarlo porque no podemos jugar con él. Dios toma muy en serio, y la forma en que castigó al pueblo de Egipto es una de las manifestaciones de cómo Dios no tolera el pecado, porque Él es un Dios santo que desea lo bueno para sus hijos, y el pecado solamente nos trae tristeza, dolor y muerte.
Segunda lección. Dios es paciente y nos da tiempo para arrepentirnos. Él entrega advertencias como lo hizo con los egipcios, pero no podemos jugar con la gracia, ni mucho menos con su misericordia. ¿Cuántos años ha tenido Dios de paciencia con nosotros y cuántos tendrá? No lo sé. Pero Él nos está dando tiempo para que podamos arrepentirnos de nuestra maldad. No podemos jugar con esa paciencia de Dios porque en su misma paciencia y en su mismo lenguaje de amar, Dios tendrá que colocarle fin a este mundo de pecado y por eso no podemos jugar con la paciencia del Señor. Él ahora, como nos decía la predicación del día de ayer, es un cordero que está intercediendo a través de su sangre por nosotros, pero pronto dejará sus vestiduras sacerdotales de intercesión y tomará el papel del león de la tribu de Judá para libertarnos. Así que la paciencia de Dios llegará a su límite. No es que se acabará, sino que traerá un nuevo cielo donde nosotros viviremos con Él por la eternidad. Y es allí donde es hoy que nosotros tenemos que cambiar. En tercer lugar, la lección que nosotros también tenemos que aprender es que muchas veces nos volvemos a Dios en momentos de calamidad, pero cuando pasan las cosas, cuando todo mejora, casi de inmediato le damos la espalda a Dios. ¿Cuántas promesas has hecho cuando te ves sin trabajo? ¿Cuántas promesas habrás hecho cuando sientes que tu hogar está a punto de destruirse? ¿Cuántas promesas habrás hecho cuando tu hija o tu hijo está por mal camino? Pero se calma la situación, mejoran las circunstancias e inmediatamente, casi sin darnos cuenta, nos olvidamos de Dios. No nos podemos olvidar de Dios. Tenemos que amar a Dios en todos los momentos, como Él nos ama en todas las circunstancias y en todos los momentos por los cuales nosotros atravesamos. No podemos aferrarnos de la mano de Dios en los malos momentos y luego olvidarnos de Él. Yo me pregunto, ¿cuántas personas hoy, tristemente contagiadas por este gran mal, estarán haciendo promesas al Señor? Algunas quizás servirán para entregar su vida a Dios. Por eso yo digo que no sé de qué manera Dios cumplirá sus promesas, porque el Señor también registra que el Señor guardará a algunas personas que no soportarán lo que vendrá a este mundo. E inclusive dice que niños serán guardados. ¿Cómo Dios los irá a guardar? No lo sé. Yo no sé si una de las maneras como hoy que estamos enfrentando serán las formas de Dios. No lo sé, porque Dios tiene una obra extraña de proceder que muchas veces nosotros no entendemos. Pero todas estas cuestiones que se presentan, todas estas señales que vivimos son indicaciones de que Dios está advirtiéndonos y también son medios para que nosotros nos podamos preparar. Sin duda, en medio de esta pandemia habrán personas que se entregarán a Dios y podrán morir, pero morirán en los brazos del Señor. Como hay personas que resultarán siendo afectadas e infectadas y una vez tal vez superada su infección, se olvidarán de Dios. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Qué situación vivimos nosotros? En cuarto lugar, nosotros tenemos que aprender que Dios realiza llamados de atención. Y la pregunta es, ¿le estamos escuchando? Recuerden que el pueblo de Israel fue víctima de las 3 primeras plagas, al igual que Egipto. Pero esa era en la manera que Dios estaba utilizando para remecerlos y para llamar su atención y comenzar a separarlos y convertirlos en una nación escogida, en un pueblo escogido por Dios. A nosotros también en este lapso profético Dios necesita reunir un remanente, un pueblo escogido con un mensaje escogido. El pueblo de Israel pasó por las 3 primeras plagas. Hoy en día, lo dije hace un momento, buenos y malos están sufriendo esta plaga, esta epidemia. ¿A qué más nos enfrentaremos? Pero confiemos de que habrá un momento de distinción. Las 7 plagas caerán sobre la tierra y Dios separará a su pueblo que ha guardado sus mandamientos, que ha honrado su nombre
y entonces tendrá que quitar su mano de misericordia sobre aquellos que no escucharon sus advertencias, que no escucharon el llamado de atención y que no escucharon esas señales que eran para prepararse para el tiempo que vendrá, porque solamente lo que vivimos ahora son principios de dolores. Dios está llamando nuestra atención. Dios desea que a través de todas estas circunstancias nosotros podamos separarnos, consagrarnos. No es el hecho de estar en casa solamente resguardado, es el hecho de que tu hogar, tal vez esta sea la oportunidad para que estés más unido a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y que el tiempo que no tenías antes por el trabajo lo tengas ahora para compartir el evangelio y te preocupes por ellos con temblor por su salvación. Y por último, Dios exige obediencia, no solo creer. ¿Por qué se libraron los hijos de Israel ante la muerte de los primogénitos? Tuvieron que creer. Pero si ellos no hubieran realizado el acto de colocar la sangre sobre el dintel de sus puertas, haber creído no les hubiera servido de nada. ¿Cuántas verdades nosotros creemos? ¿Creemos en la verdad del sábado? Te hago la pregunta, ¿qué hiciste ayer que fue sábado? ¿Dormiste? ¿Hablaste las palabras, tus propias palabras? ¿Se te olvidó y pediste el domicilio o compraste quizás cerca? ¿Qué hiciste ayer? ¿Crees en que el sábado es el día del Señor? Pero no nos salvaremos solamente por creer. Creemos en que Dios tiene una iglesia, que es su iglesia adventista del séptimo día, del cual vendrán personas para el fin del tiempo y formarán parte de un solo remanente, de un remanente que teme a Dios. Eso lo creemos, pero nos estamos preparando nosotros, estamos tomando en nuestra vida correctivos para hacer los cambios que necesitamos. Solamente tú y yo conocemos lo que necesitamos cambiar en nuestra vida. ¿Sabes? Necesitamos no solo creer en que estamos en el pueblo de Dios, sino vivir como los que viven sirviendo a Dios. Creemos de que los templos se abren para adorar a Dios, pero ¿cuántas veces dejaste de ir a la iglesia sabiendo que el templo es la puerta del cielo y diciendo amén cuando se publica? ¿Cuántas veces te negaste a salir a repartir una literatura por el calor, por la negligencia? No lo sé. Pero hoy es el día de escuchar la voz de Dios. Dios exige que creamos, pero Dios exige que le obedezcamos. Queridos amigos, queridos hermanos, el lenguaje de Dios es amor. Él es amor. Estamos en tiempos de amor y por siempre Dios siempre será un Dios de amor. Pero ese amor de Dios tiene que traernos felicidad eterna. Ese amor de Dios tiene que llevarnos a vivir a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Ese amor de Dios tiene que llevarnos a vivir por toda la eternidad sin más contaminación de pecado, lo que quiere decir que este mundo pasará con todos sus pecados y sus deseos. ¿Te estás preparando para esa obra extraña de Dios? Mi deseo y el deseo de esta tu iglesia y el deseo de Dios primeramente es el deseo de Dios, que ni tú ni yo tengamos que sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones y que no tengamos que pasar por esa obra de destrucción, esa obra extraña. Preparémonos, busquemos a Dios en estos momentos. Esta cuarentena también está siendo registrada en el cielo. ¿Qué estás haciendo en ella por Dios, por tu familia? Dios nos ama demasiado y Dios nos quiere librar de todo lo que acontecerá. Por eso este es el llamado de atención. Dale a Dios tu corazón, porque es el medio que Dios te quiere preparar para cuando vengan escenas peores, tú puedas ser apartado para Él y nada malo te pueda pasar. Que Dios te bendiga, querido hermano y querida visita. Que el Espíritu Santo esté sobre ti. Que tengas una feliz noche y que los santos ángeles acampen alrededor tuyo. Bendiciones.